cómo generar una actitud negacionista sobre los restos de Cuauhtémoc. Vamos a abrir un primer tema. ¿Para qué pedirles pruebas a Matos y a Rueda? Incineración de tlatoanis. Después de dos preguntas administrativas sobre asuntos del INAH, digamos, y de la lectura en voz alta de saludos por internet por parte del doctor Matos Moctezuma, arribamos a una pregunta formulada por un miembro masculino del público que dice así: felicitaciones por su presentación y bueno, la ciencia está basada en pruebas, ¿no? Las personas y sus creencias se respetan, pero las ideas se discuten y tiene que haber elementos probatorios. Termina la pregunta o la formulación. De hecho, esta persona del público acaba de resumir la idea expuesta por Salvador Rueda y que es criterio implícito del INAH para tratar, por un lado, las creencias acerca de un héroe como Cuauhtémoc o cualquier otra, y de otro lado, la historia real de cualquier evento. Criterio en general correcto, pero que en el modo de aplicación que ha seguido el INAH, incluido Salvador Rueda, resulta equívoco. Como demostré puntualmente en el video 14, Identidad Nacional, Mítica y Ciencia Antinacionalista. Y el equívoco de entrada en la manera en que Salvador Rueda y Eduardo Matos Moctezuma aplican personalmente este criterio consiste en que lo mejor para ellos es suponer que el INAH ofreció los elementos probatorios en vez de estudiar el asunto en serio. Falacia que desafortunadamente le hicieron creer este par a las personas que se encuentran formulando, a la persona que se encuentra formulando la pregunta. De ahí que lo mejor en el criterio de esta persona fue optar por no pedirles pruebas científicas ni a ellos ni al INAH. En especial, de todo lo relativo a la polémica científica en torno a la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Veamos cómo concluye la formulación de su pregunta esta persona. Doctor Matos, nos había comentado en las sesiones anteriores que los tlatoanis se incineraban, que esa era una de las razones o puntos nodales por los que no podían los investigadores del INAH muy probablemente tener evidencia de los restos de Cuauhtémoc. Pero Ahuizotl tuvo más hijos, ¿no? ¿No habría la posibilidad de rastrear a algunos de sus descendientes y tener una prueba comparativa para mostrar, a lo mejor no los convenzamos a todos aquellos que creen religiosa y míticamente, implica la persona que pregunta, de que lo que se encontró en Izcateopan no tiene sustento? Termina la cita de esta pregunta. Sorprende que sin ofrecer prueba científica ninguna, de que los restos encontrados en Izcateopan no pertenezcan o no pertenecen a Cuauhtémoc, Matos Moctezuma y Salvador Rueda hayan logrado aparentar
que sí las ofrecieron, que sí las ofrecen. De tal manera que su público, en particular el hombre que acaba de formular la pregunta, asume acríticamente lo que ellos propalan, asumiendo que lo que se encontró en Ixcateopan no tiene sustento científico. Hago notar, antes de que escuchemos la contestación que Salvador Rueda le da a la pregunta que nos ocupa, hago notar que el que los restos de los tlatoanis se incineraran no es razón suficiente, como sostuvo Matus Moctezuma y repite la persona del público, o como dice este hombre, uno de los puntos nodales o razones por los que no podían los investigadores del INAH muy probablemente tener evidencia de los restos de Cuauhtémoc. Y no es razón suficiente porque la incineración de dichos restos era ceremonial y no destruía por completo los restos óseos, como se prueba en múltiples enterramientos de personas principales encontrados en especial en la zona ceremonial precuautémica de Ixcateopan. Al respecto, consúltese el riguroso estudio sobre el tema desarrollado por Jorge Cervantes Martínez, aunque desafortunadamente este autor omita sintomáticamente, dado el ambiente adverso dentro del INAH al respecto, omite, establecer las relaciones entre estos entierros y el de Cuauhtémoc, llevado a cabo bajo el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Ixcateopan. En videos previos he referido cómo fue que los científicos del Banco de México, y en especial Alfonso Quirós Cuarón, pudieron establecer científicamente la identidad del 85% de los restos encontrados como correspondientes a Cuauhtémoc, mientras que en la presentación del libro de Pablo Moctezuma Barragán, Cuauhtémoc, Águila que remonta el vuelo, llevada a cabo recientemente el 28 de septiembre pasado en la Facultad de Psicología de la UNAM, comenté con pormenor el estudio de enterramientos aludido en relación con la demostración científica de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Existe un video que circula en YouTube en el que se recoge mi intervención en la presentación de dicho libro. Veamos el quíntuple rodeo de la siguiente respuesta de Salvador Rueda. Abrimos un siguiente tema. Sintomático rodeo de Rueda a propósito de una plática de 1976. Vamos a citar a Salvador. Con la primera parte, a lo mejor, Eduardo Matos, ¿qué? No oí. Él habla de si se puede hacer un trabajo del ADN, es decir, la persona que pregunta, está sugiriendo si se puede hacer un trabajo de ADN. Eso no, Patricia Ledesma, no creo que sea posible, ¿no? Pero hay una parte que sí, a ver, Patricia Ledesma dice, la del... Yo le voy a contestar algo de memoria, o sea,
que tómelo usted como algo de algo que me acuerdo que pasó hace casi 50 años, en 1976, pero en las discusiones que tenían quienes estaban en esa comisión, que eran el doctor Matos, la maestra Alicia Olivera, Sonia Lombardo, Alejandra Moreno Toscano, Josefina García Quintana, Luis Reyes, el doctor Romano, etcétera, varios más. Pero me acuerdo que entre algunas de las cosas que discutían estaba el asunto de la incineración. Y entre las cosas que salieron a cuento es, bueno, sí, Cuauhtémoc, si Cuauhtémoc ya era vasallo del rey cristiano Carlos V, debió haber sido bautizado. Y para los católicos de esa época, entre los que hay que contar a Cuauhtémoc, la incineración no era posible. Pues, por supuesto, eran conjeturas de la gente que estaba platicando allí. No tenemos más que las fuentes, que es lo que leyó Patricia, en donde los están confesando y los están ahorcando a Cuauhtémoc y al señor de Tacuba, Tetlepanquetzal. Sobre el entierro no hay una sola palabra en las fuentes. Bueno, termina la cita, vamos a comentar. Interesante rodeo el del señor Rueda, para llegar a decir, faltando a la verdad, que sobre el entierro no hay una sola palabra. Y es interesante el paseo que nos dio por las pláticas de café de algunos de los integrantes de la Comisión Bonfil, primero, porque muestra el bajo nivel intelectual de las mismas. Bueno, vamos a ver, no me voy a reír. Pues se trata de personas ciertamente enteradas de asuntos como lo que en el siglo XVI hubiera sido posible aceptar o no a un católico, pero carecen de criterio para distinguir, o francamente se niegan a hacerlo por inclinación negacionista ajena a la ciencia. Carecen criterio para distinguir, no muestran criterio, pues digo, para distinguir cuestiones históricas y políticas esenciales, como la de si Cuauhtémoc aceptó el bautismo por razones meramente políticas o por una convicción interior religiosa. Analicé el asunto contra los dichos del señor Rueda en el video número 3. Cuauhtémoc, renegando de su idolatría, se hizo buen cristiano. Cuento para niños a la hora de dormir. Y en todo caso, ¿qué pudo haber opinado Cuauhtémoc después de ser asesinado por Cortés y bajado del árbol en que ordenó se lo ahorcara? Sí, ¿qué pudo haber opinado el Tlatoani acerca de la intención y aún el hecho de estar siendo incinerado su cadáver? Personas que lo hicieron descender y procedieron a incinerarlo en vista de darle sepultura según las costumbres mexicas. Ciertamente nada pudo opinar, y no viene además al caso un comentario tal presumido por erudito, pero insulso, a menos
que el grupito de café bonfiliano se encuentre afilando sus dientitos negacionistas con plática tan sabrosa de huesitos de Tlatoani bautizado. En segundo lugar, el rodeo del señor Rueda es interesante porque nos lo muestra en otra de sus entradas a lo Cortés o Pedro de Alvarado en pueblos de indios para robarles y saquearles. Sí, nos muestra este rodeo a Salvador Rueda jugando a que dichas pláticas de bautizos e incineraciones no pasaban de ser conjeturas de la gente platicando allí en la sala de juntas, digamos, pero al mismo tiempo el maestro de lo implícito que se nos ha venido revelando el señor Rueda en sus intervenciones, quiere dejar la impresión en su público, particularmente en la persona que pregunta, de que este es otro factor real, cuando que no lo es, sino una pifia insidiosa de gente platicando allí. Otro factor real, decíamos, a tomar en cuenta para pensar que de ninguna manera el esqueleto incinerado de Cuauhtémoc encontrado en Izcateopan le puede pertenecer. En tercer lugar, el rodeo es interesante porque nos revela un aspecto de la mecánica de trabajo y sobre todo de psicología y manejo del grupo de investigadores e investigadoras de dicha comisión. Me explico. Todo sucede como si algunos de los investigadores mencionados por Rueda, como si alguno de ellos introduce en la plática el tema del bautizo de Cuauhtémoc y de la consiguiente imposibilidad para que se lo incinerara. Y por supuesto, el introductor del tema, el doctor Eduardo Matos Moctezuma quizá, introduce el asunto con tono doctoral y de persona conocedora de la época, así que el resto del grupo pone atención y asimila, guardando en su cabeza tan interesante sugerencia que implícitamente prohíbe pensar algo así como lo que ya fue demostrado científicamente de modo sobreabundante, que los encontrados en Izcateopan, incinerados, son los restos de Cuauhtémoc. ¿Pero qué crees, amiguito? Que el señor Rueda no nos dice, y bueno, quizá no lo sepa, y él también sea alguien manipulado por el curioso manejo psicosocial de grupo que estamos testificando. En todo caso, Salvador Rueda no nos dice que ese tema aparentemente tan rebuscado, erudito y original que se comentó en 1976 por investigadores de la Comisión Bonfil, en realidad es tema trillado que fue ya expuesto y aparentemente dejado de lado en la Gran Comisión en una de sus sesiones todavía de 1950, precisamente cuando se discutía en sus sesiones de trabajo el tema del carácter poco ortodoxo del entierro entre cristiano y pagano, se decía. Así que la estrategia de esta, así que la estrategia es esta. Se trata de sintonizar a todos los investigadores de la Comisión Bonfil en un mismo ánimo o actitud negacionista que aparente ser de neutralidad científica, por la vía de sintonizarlos con la narrativa negacionista
ya vertida en la Gran Comisión por Alfonso Caso, Julio Jiménez Rueda y otros con apariencia erudita y de autoridad en el asunto. Así que no solo los dictámenes finales de cada comisión negacionista constituyen el eslabón de la cadena o enlace objetivo para unificar el enfoque de los integrantes de dichas comisiones. También la introducción de motivos negacionistas en las pláticas de la gente integrante de la Comisión Bonfil. Tal y como ingenuamente recuerda el señor Rueda su experiencia personal a los 20 y pico de años, aunque trampeando un poco cuando él mismo, ya a los 70, se lo comunica a su público. Finalmente es interesante el rodeo del señor Rueda por faltar a la verdad. Como dije, cuando dijo que sobre el entierro no hay una sola palabra en las fuentes históricas. Y es que simplemente omite al respecto los muy específicos señalamientos, los muy específicos documentos de Izcateopan que señalan por qué y cómo fue que se practicó el entierro de Cuauhtémoc en la casa de sus padres en 1525. Y luego cómo fue y por qué se llevó a cabo como entierro secundario o reentierro en el predio que ahora ocupa la iglesia y que en ese entonces no existía. En videos previos, el 6, Zarzuela del hallazgo, etc., y el 8, las dos últimas caídas de Eulalia, he abundado al respecto, y sobre todo en el video 17, el Cuauhtémoc auténtico, irreductible al religioso. Expliqué cómo fue que Eulalia Guzmán llevó a término un estudio histórico especial sobre el asunto al que, para su fácil identificación, ya que ella no tuvo tiempo de publicar sus distintas partes como libro, le di el título de Estudio Histórico Especial sobre la genealogía de Cuauhtémoc expuesta en los documentos de Izcateopan, formado por 3 capítulos, etc. Estudio en el que desde su primer capítulo, publicado en 1952, la investigadora demuestra la autenticidad de dichos documentos por la vía de contrastarlos con dichas fuentes, sin contradecirse con ellas, pero además en aspectos o asuntos respecto de los cuales dichas fuentes solo hablan en general y aún vagamente, dichos documentos precisan cada asunto, ofreciendo una narración de conjunto completa. Solo siendo un obtuso negacionista, puede Salvador Rueda levantar el ceño y el pecho mientras profiere con voz determinante, pero ridícula por falaz, que del entierro nada, no hay una sola palabra en las fuentes. Claro, debido, añado, a que Rueda prohibió, sin tener pruebas científicas para ello, que los documentos de Izcateopan fungieran como fuente histórica. Es interesante el rodeo porque nos muestra sin rodeos cómo lo que el Señor niega o prohíbe no existe. Construye el mundo conforme lo decreta y piensa. Lo digo así
con el fin de aludir a una tesis ontológica fuerte de Rueda que ya criticamos en nuestro video número 8, las dos últimas caídas de Eulalia. Caída 7 bis. Bueno, ahora abramos un tercer gran tema. ¿Para qué reflexionar en algo que se enreda solito desde 1950? Realmente es extraño que en ese desierto en el que está situado Rueda, en el que no existe ninguna mención en las fuentes acerca del entierro del Tlatoani Cuauhtémoc, no le mueve a reflexión siquiera el que los documentos de Izcatiopan llenen ese hueco. He aquí una imagen del, llamémosle, Cuauhtémoc del 2024, Rueda, el desierto y en lontananza el holograma de Cuauhtémoc como Fata Morgana, azul eléctrico. Ese es el Cuauhtémoc del 2024. Mientras, Rueda pregunta, ¿te acuerdas tú? No hay nada. ¿Te acuerdas tú? Se está dirigiendo a Matos Moctezuma. Ni si lo incineraron, si hubo una ceremonia prehispánica. Eso es muy difícil porque en medio de la selva, apurados, con hambre y muy protocolarizados, porque aunque sean personas de que ahorita nos parecían de conducta muy brutal, eran gente absolutamente protocolarizada. Eran gente que obedecía a los cánones, como porque tenían miedo a la Inquisición o a la audiencia, etcétera. No iban a hacer algo que no estuviera de acuerdo. Detengámonos aquí, en esta última confesión del señor Rueda, que sugiere una especie de así que siempre sí, señor Rueda. Por bautizarse Cuauhtémoc no pudo ser cremado. Esas pláticas de café informales de 1976 no eran tan informales como nos confesó. Señor Rueda, en realidad contenían una encomienda que venía quemando la brisa desde 1950. Pero ya lo escuchamos ocultar la daga. Esto es, la evidencia de que se trataba de una vieja encomienda negacionista que debía informar el criterio de los investigadores de la Comisión Bonfil. Sí. Sí, lo vemos ocultar la daga, apresurándose a hacer intervenir una nueva táctica diversiva, en este caso confusionista, ya que el asunto de la cremación de los restos de Cuauhtémoc parecía aludir a si los guerreros que lo descolgaron procedieron a incinerarlo. Pero ahora hace usted intervenir a un personaje de talante completamente opuesto, pues con la intención de probar que no iban a ser dichos guerreros algo que no estuviese de acuerdo a costumbres y protocolos, etc., dice usted, en efecto, hizo Cortés el ahorcamiento, que no estuvo de acuerdo, no digamos con la justicia, porque a Rueda eso no le interesa, ni con el trato de gentes y la lealtad, no. Rueda se refiere a que el asesinato cometido por Cortés no estuvo de acuerdo con el protocolo real. Y se azora exclamando, ¿y así le fue a Cortés? Por hacer un asesinato
no protocolario, digamos. Pero a continuación cierra muy ecuánimemente objetivo. Dice, pero el hecho real es, no tenemos fuentes que nos digan qué pasó. Todo lo demás son conjeturas que yo me acuerdo que se pusieron en la discusión de 1976. Eduardo Matos, sí. Y Rueda, Cuarto gran tema. Implicación lógica y crear mundo mientras lo vas viendo. Eduardo Matos dice, sí, eso es importante, porque prácticamente de testigos presenciales, como lo fueran Bernal Díaz, como lo fue el mismo Cortés, etcétera, pues ya no se menciona prácticamente nada al respecto. Termina la cita. Excepto, señor Matus, no lo olvide, aunque le incomode, lo mencionado por los documentos de Izcatiopan, que en este punto, siendo consecuentes con su última idea, deberemos concluir que el contenido histórico expuesto por los documentos de Izcatiopan no es sino la comunicación de testigos presenciales de lo que sucedió en la selva, una vez que Cortés ordenó abandonar a los ahorcados y proseguir la marcha. Es decir, se trata nada menos de los guerreros actores de la hazaña de trasladar los restos del Tlatoani y Cuauhtémoc hasta su Altépetl natal. ¿No es entonces casual que llegados a esta cumbre, que evidentemente queda implicada lógicamente en el planteamiento de Matos, pero que él mismo se resiste a asumir o reconocer o si quiere indagar? Pues si lo hiciera tendría que visualizar, crear un mundo conforme lo va viendo. Como gusta decir el señor Rueda, sí, el doctor Matos Moctezuma tendría que visualizar a los guerreros que rescataron los restos de Cuauhtémoc con gran expectativa y hondo pesar. No, perdón. El doctor Matos Moctezuma tendría que visualizar a los guerreros que rescataron los restos de Cuauhtémoc y los transportaron hasta Izcatiopan, llegando a dicho Altépetl, siendo recibidos con gran expectativa y hondo pesar por la población, en especial por Cayautitali, la madre de Cuauhtémoc. Y luego de descansar, fueron solicitados dichos guerreros para que relataran lo que pasó. Seguramente Tetzilacatzin fue muy principal actor en esta situación. Y relataron lo que alguien pintó en papel de amate o guardó en la memoria y en algún momento posterior terminó por ser escrito en español, en papeles que terminaron siendo conocidos siglos después como los documentos de Izcatiopan. Historia casi increíble si carecemos del sustento que nos explica por qué es que los guerreros, en primer lugar, se resistieron con todas sus fuerzas, corazón y entendederas a abandonar como perro a su compañero de combates contra los invasores que acababan de ahorcarlo, de asesinarlo traidoramente. Pero ante el terror de quizá visualizar todo lo dicho, todo lo recién dicho, el señor Matus, mejor que mantenerse consecuentemente en esta cumbre, decide calmar los ánimos y en un anticlímax muy característico de él, como ya le vimos escenificarlo en varias ocasiones durante la conferencia de la doctora María Castañeda de la Paz,
procedió a tomar la palabra para informar acerca de los saludos y felicitaciones enviados por internet a los conferencistas. Saludos. A ver, más llamadas, a ver, vamos a ver. Patricia Ledesma, risas. Bueno, Marco Zárate de Texcoco, saludos. Esperanza Zabaleta, muchísimos saludos desde Cortázar, Guanajuato. Ciclo increíblemente gozoso. José Jaime Paulín Larracochea. Felicidades por este ciclo. Saludos y gracias por compartir sus conocimientos. Es investigador de la Universidad de Querétaro, por cierto. América McCandish. Saludos desde Arizona. Muy amena charla. Felicitaciones. Samuel Sánchez. Gracias por compartir vuestro conocimiento desde Quito. Felicitaciones. Bueno, yo creo, concluye el doctor Matus, pues el ciclo ha llegado a su fin. A ver si para el próximo año nos inventamos otro. Patricia Ledesma, risas, risas. Bueno, después de citar cómo sucedió la conferencia, todo lo cual demuestra que la pedagogía del opresor practicada por Matos y Rueda tiene su eficacia, porque sus argumentos de autoridad, solapados o enmascarados, se esfuerzan con actitudes y gestos buena ondita, con los que los amarran y creando complicidad cómica con su público, mientras proyectan imágenes que analizan manipulatoriamente hasta hacer creer entre risas que Cuauhtémoc se reduce a dichas imágenes kitsch, grotescas, románticas, grandílocuas y romanticonas, etc. Por eso, una vez que dieron por terminado el ciclo de conferencias, y esta, la sexta conferencia del mismo, nosotros no hemos terminado. Volveremos la vista a algunas imágenes comentadas por el señor Rueda, que nos saltamos en los videos previos, precisamente para comentar de manera unitaria todo lo que dijeron él, Matos y Ledesma respecto al específico tema caso Izcateopan, el cual ya sabemos que es más bien el de la polémica científica sobre la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Y sabemos también cuál es el balance científico de esta polémica. Eulalia Guzmán y la comisión de científicos que la auxiliaron demostraron científicamente, con suficiencia y aún de modo sobreabundante, que dichos restos pertenecen a Cuauhtémoc, etc.